¿Cómo va, Ponce? Buen día. Qué alegría escucharla, María, y creo que es la primera comunicación del año, así que feliz año para vos y todo el equipo, y obviamente para los oyentes, ¿no? Tiene usted razón, es la primera vez que nos hablamos en el año, estamos en febrero, bueno, recién comenzadito el año, y un año que, lógicamente, trajo un nuevo gobierno. Novedades, claro. Trajo un nuevo gobierno y con el nuevo gobierno novedades. Así es. Expectativas, momentos difíciles en algunos aspectos y no tanto en otros. Ustedes, desde lo que es la exportación, la importación, ¿cómo lo están viviendo? Yo diría que lo estamos viendo, por un lado, esperanzados. Es obvio de que las grandes líneas iniciales, ¿no es cierto?, tanto las anunciadas como algunos efectos prácticos son recibidos con satisfacción. Digo, es lo que se venía reclamando desde hace tanto tiempo, el levantamiento de los cepos, particularmente del cepo productivo, ¿no es cierto?, aquello que uno en lo que se denomina comercio exterior administrado podía identificar como la etapa en la cual reinaban, ¿no es cierto?, las trabas y las famosas licencias, ¿no es cierto?, en su momento, no automáticas, que luego fueron reemplazadas por las declaraciones juradas anticipadas de importación. Sí. Ese tiempo, esa manera, yo diría, de administrar el comercio que nos ha hecho retroceder tanto en la participación de Argentina en el comercio internacional. Yo siempre doy un número, María, para graficar esto. En el año 1960, la participación de Argentina en el intercambio comercial a nivel mundial era del 1%. El gobierno anterior se fue dejándonos la actual participación del 3 por 1000. No existimos, como dirían los chicos, en el mundo. Claro. Y esto en momentos en los cuales está habiendo un impacto tan importante por una noticia que los medios, a mi juicio, y también los actores económicos, hay que decirlo, no han sabido sobredimensionar de la manera en que todos esperábamos, que es la generación del TPP, ¿no es cierto?, el Tratado del Transpacífico, que ha generado el día 4 de febrero la mayor área de zona de libre comercio del mundo, donde arriba del 40% del PBI mundial y más de 800 millones de habitantes / consumidores, diríamos. Sí. Esto obliga a que algunas de las rectificaciones que ahora sí, ya entrando en lo doméstico, tenemos que señalar en respecto a las primeras medidas, yo diría, las medidas que han venido a reemplazar precisamente la etapa anterior que hablábamos de los cepos y de las restricciones, ameritan que pongamos un poco el acento y el detalle en eso. ¿Qué es lo que ha ocurrido, María? Todos los que están en el comercio exterior y en la producción sobre todo lo saben. Se reemplazó aquel viejo sistema de declaraciones juradas anticipadas de importación por lo que se llama el SIMI, el Sistema Integrado de Monitoreo de Importaciones. Esto es volver a etapas en las cuales la vigencia de herramientas que la propia Organización Mundial de Comercio acepta y reconoce, como son las licencias no automáticas y las licencias automáticas, necesitaba una elaboración más prolija de lo que se ha efectuado, y te lo voy a explicar por qué. Cuando fueron derogadas anteriormente, un gobierno proteccionista, nadie puede negarlo, como el de Néstor Kirchner y luego de Cristina Kirchner, que pasó de 200 posiciones arancelarias a 400 y luego a 600 para aplicarle las licencias no automáticas, ahora reaparecen estas licencias con ¿cuántas? Casi 1.400, 1.390, de las cuales casi 800, o sea, lo que va de 600 a 1.400, abarcan a productos que son insumos para la industria, que además son insumos que no se fabrican en el país, ¿se entiende? Sí. Esto claramente es un error, se está corrigiendo, todas las cámaras del interior, las cámaras industriales básicamente, están presentando el listado de reclamos para ser exceptuadas de ese listado, y lógicamente el gobierno va a reaccionar positivamente como lo está haciendo. ¿Qué quiero decir? A diferencia de la etapa anterior, en términos de cómo manejarnos con el gobierno, aquí todos tenemos que cambiarnos el chip. Ante uno, ¿estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con las medidas existían, y fueran escritas o no fueran escritas había que cumplirlas. Nadie pensaba en modificarlas, o como que fuera Bueno, pero cuénteme, a ver, para clarificar, Ponce, ¿qué es lo que hay que modificar hoy que el gobierno no está haciendo o está haciendo mal? El gobierno ha empezado a hacerlo, está recibiendo el reclamo de
cientos y cientos de cámaras y de industriales que piden ser exceptuados de una categorización errónea que ha habido de la posición arancelaria de las cuestiones de los insumos industriales que importan. ¿Y esa categorización quién la hizo? Esa obviamente la ha hecho el área de la Secretaría de Comercio, ¿no es cierto?, que está a cargo de Braun, en el ministerio de Francisco Cabrera. Por eso es que nosotros veníamos pidiendo que esto fuese tratado con mucha idoneidad en términos de profesionales de nivel, que lo esperábamos tal cual se había anunciado en diciembre, inclusive con decreto presidencial, que se conformara una agencia de promoción de inversiones y comercio exterior, donde se iban a nuclear todas las áreas dispuestas a encarar algo que está pendiente aún, que es la agenda de la competitividad. ¿Y qué le han dicho desde el gobierno? ¿Van a hacer una nueva recategorización? Se está haciendo ya, están llegando los listados de las cámaras y obviamente van a ir modificando ese listado para reducirlo a una cantidad sensata que tenga que ver precisamente con las necesidades de la producción. Ahora, para entender, perdón Miguel, para entender bien, antes para importar había que exportar determinada cantidad, ¿ahora pasa lo mismo? No, por supuesto que no. Esto tiene que, en estos momentos yo diría, no se está notando todavía una fuerte, diríamos, demanda importadora. ¿Por qué? Vos lo vas a comprender, y esto tiene que ver con el sentido, yo diría, de autodefensa de los argentinos, y particularmente de quienes están en la producción. La mayoría logró estoquear al dólar anterior, al dólar más barato, previendo que venía una devaluación y previendo que iba a haber un tiempo como el que estamos viviendo de transición entre lo viejo que se iba, las declaraciones juradas anticipadas y el cerrojo productivo, y lo que está llegando. Yo diría que hoy es un día importante porque hoy asume, se pone en marcha, o mejor dicho, hoy asumen las autoridades de la nueva agencia, que en lugar de ser de promoción de inversiones y comercio exterior solamente va a ser de promoción de inversiones, porque hubo una interna durante estos 2 meses entre producción y Cancillería que impidió la conformación de la agencia y que asumiera quien había sido designado para dirigirla, que era Marcelo Elizondo. Esto no va a ocurrir. El director que han elegido, por supuesto, es una persona que no es del ambiente de la producción. Y bueno, hoy asume una cosa que es parcial, no es la agencia inicial que pensábamos, sino que todo lo que es el área de el manejo de la política exterior y se está poniendo en marcha el engranaje, ¿no? De lo que es la poniendo en marcha el engranaje de manera, yo diría, podría haber sido un poco más prolija, podría haber sido sobre todo un poco más ágil y más rápida. ¿Por qué? Porque la existencia de la firma del TPP la semana pasada, del 4, nos obliga a todos los actores del comercio internacional a reaccionar con velocidad ante los cambios en el tablero mundial, y Argentina tiene que dejar de perder tiempo. Llevamos 2 meses perdidos en términos de afrontar y encarar la agenda de la competitividad en la Argentina. Ahora, dígame, Miguel, hay ciertas preocupaciones como que ingresen o comiencen a ingresar productos indiscriminadamente. Aquí en Mar del Plata la Cámara Textil se manifestó al respecto, ¿no? Diciendo, bueno, cuiden la producción local. Obviamente. Que no importen todo lo que se importaba de China porque nos perjudica. ¿Qué política habrá respecto de este tema? No, nosotros creemos que lógicamente, previendo que podía haber algún tipo de, diríamos, temor al respecto, como el que expresa lógicamente la gente de textiles, que se encuentra nacionalmente nucleado en lo que se llama Proteger, que es una organización que nuclea todas las organizaciones textiles. Ellos han logrado lógicamente que todas sus posiciones arancelarias estén incluidas en esto de las licencias automáticas. Como falta todavía instrumentar el mecanismo en que se va a poner en práctica algunas de estas licencias, por ejemplo, cuál va a ser la forma de participar y de articular con organismos técnicos como el área, en este caso,
textil, que está a cargo de Patricia Marino, ¿no es cierto?, dentro del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Lógicamente allí hay una comprensión de que lo que tiene que entrar con facilidad son los insumos y que lógicamente los textiles, como están dentro de los sectores sensibles, van a gozar de cierta protección. O sea que claro. vamos... Tanto va a haber protección para textiles, para calzado, para juguetes, para algunas posiciones vinculadas a la metalmecánica, que lógicamente esas sí se encuentran incorporadas y contra esas no hay quejas. Contra lo que hay quejas es contra aquellas posiciones arancelarias a las que se les exige licencias no automáticas de cosas que no están fabricadas en el país. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente. Miguel, gracias por atendernos. María, a sus órdenes como siempre y desde ya que tengamos un buen año. Ojalá porque lo necesitamos. Gracias. Miguel Ponce es director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI.